Como ustedes saben, hace un tiempo atrás que venimos compartiendo una temática con respecto a la familia y vamos a continuar. Hablamos en la enseñanza pasada acerca de el adulterio y las consecuencias que éste trae en un matrimonio, no solamente a quienes lo sufren, sino a todo su entorno también, porque tanto los hijos como quienes rodean al matrimonio son dañados con el adulterio. Y las consecuencias que trae para la vida de una persona no son gratas. Vimos la historia de David y cómo por un momento de placer vivió el resto de su vida bajo persecución, viendo la desdicha en su familia, en sus hijos, viendo cómo una de sus hijas fue violada, cómo uno de sus hijos fue asesinado, cómo Absalón lo persiguió a él también para quitarle el reinado. Y vimos cómo terminó sus días también siendo perseguido y no teniendo paz. Todo por un momento de placer que lo llevó a desagradar a Dios, a desobedecer a Dios, porque David conocía el mandamiento de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de la restauración, si es posible la restauración en un matrimonio. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? Si lo encontramos, vamos a leer la palabra. Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Esta es la palabra del Señor. Vimos ya anteriormente acerca de la caída, el adulterio, cosas que hoy no se ven como lo ve Dios. Nosotros no podemos pretender que el mundo vea las cosas desde la misma óptica que la ve Dios. Ellos no se rigen por la palabra de Dios. Aquel que no tiene a Dios en su corazón nunca ha tomado las normas de Dios ni sus mandamientos para regir su vida. Por eso estas enseñanzas y estos mandamientos son para nosotros que somos sus hijos. Hace días atrás veía en las noticias y algo que fue conocido mundialmente de un joven, una persona que en un estadio viendo un partido de el Barcelona de Guayaquil se estaba besando con una joven, y justo las cámaras que están en el estadio lo enfocan a él, y cuando él se da cuenta que está siendo proyectado en las cámaras del estadio, entonces la suelta y se hizo el desentendido. Resulta que ella no era su esposa y se comentó, fue algo que se hizo viral en las redes sociales y incluso lo apodaron con el soldado caído, a este hombre que había sido encontrado que su virtud fue haber sido hallado en una infidelidad. Él reclamó en una entrevista que le hicieron, incluso se consideraba a él como un hijo de Dios y que le habían arruinado su matrimonio con lo que estaban haciendo, con darle publicidad o haberlo mostrado abiertamente en la televisión que estaba siendo infiel. Y
Y no podían hacerle eso a un hijo de Dios, decía él. Y para que vea usted cómo la sociedad ve esos casos, el presidente del Club Deportivo Barcelona de Guayaquil va a hacer una conmemoración en su estadio, y como él es un hincha de ese club, entonces los va a invitar y va a hacer un evento especial para homenajear al soldado caído. ¿Cuál fue su virtud? Bueno, haber sido encontrado en una infidelidad. Algo que a los ojos de todo el mundo, aun cuando no tenga a Dios en su corazón, el hombre sabe que eso está mal. Por eso cuando el hombre engaña a su esposa o la esposa engaña a su marido, lo hace a escondida. Porque hay una ley moral en su corazón que le dice que no está bien. Y el mandamiento de Dios que fue grabado allí, entonces le dice: no debes adulterar. Aun cuando él no conozca a Dios y nunca haya leído una escritura, la Biblia, ni tenga ningún tipo de acercamiento con una religión, el hombre sabe que no debe hacerlo. Esta palabra que leímos nosotros habla acerca de el amor genuino, el amor que la Biblia detalla como el amor ágape, ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo puede, ese amor que todo lo soporta. Es un amor inquebrantable. Pero dice que fuerte como ese amor es la muerte. Hace un paralelo entre la muerte y el amor. ¿Por qué? Porque cuando la muerte llega y visita un hogar, una familia, no distingue. La muerte no pide permiso, no avisa con anticipación. La muerte llega a una familia y toca a cualquiera. Puede ser un niño, puede ser un anciano, un adolescente. No le importa si tiene proyectos, si tiene un futuro planeado. La muerte no está preocupada de eso. La muerte es, dice la Biblia, que es fuerte como la muerte. Y la Biblia nos habla con respecto a la muerte que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra. No importa si una persona es adinerada, si tiene muchos recursos, si tiene pocos recursos. Cuando la muerte llega a un lugar, nadie puede detenerla. De hecho, desde el día que se echó a andar la muerte, como paga, como consecuencia del pecado, solamente el Señor Jesucristo ha sido el único que ha podido vencerla. Todos nosotros estamos sujetos a que la muerte nos visite un día, y no podremos decirle que nos espere un poco, que no estamos listos, que no nos alcanzamos a preparar. Nos alcanzará. Y este amor que habla el libro de Cantares dice: sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El amor ha sido la inspiración de novelas, películas, teleseries, de historias, de intrigas. Incluso en nombre del amor se han cometido las peores atrocidades. Los crímenes más horrendos se han cometido muchas veces en nombre del amor. Pero este amor que habla la Biblia y que dijimos que es el amor ágape, tiene la capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad, porque no está fundamentado en las apariencias, porque el amor verdadero no se sustenta en las cosas externas. Porque todas esas cosas pasan, son subjetivas. Pero el amor verdadero, dice la Biblia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y lo más importante que dice el apóstol Pablo, que el amor nunca deja de ser. El amor permanece allí. Y cuando hay amor en un matrimonio,
es incluso capaz de sobreponerse a algo tan doloroso como es una infidelidad. Que a los ojos de, incluso a nuestros ojos y a los ojos de muchos cristianos, es una de las causas por las cuales alguien podría incluso divorciarse. Pero el amor genuino es como el amor de Dios hacia nosotros. No se estorba por nuestras torpezas. El amor de Dios hacia nosotros no se diluye por nuestros errores. No se va apagando por lo que nosotros hacemos. El amor de Dios es un amor inquebrantable. Y el amor del matrimonio es una figura del amor de Cristo y de la iglesia. En el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1, me gustaría que me acompañara a ver esta historia que, como muchas historias, tiene ciertos conflictos, tiene también dramas, pero que tiene también un final feliz. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. El libro de Oseas es el primero de los libros llamados profetas menores. Y el ministerio de Oseas se efectuó, fue realizado en los años 790 antes de Cristo. Y también fue contemporáneo de otros profetas como Isaías, como Miqueas y como el mismo Amós. Pero lo que trata de hacer Dios con la vida de este profeta es ilustrar el amor de Dios hacia una nación que se había apartado de él, una nación que le había vuelto la espalda. Por eso vemos nosotros en el versículo 2 que dice: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y la mayoría de los teólogos concuerdan con que cuando habla de una mujer fornicaria no se refiere a una mujer que era prostituta o era de mala vida. Porque recuerde usted que es una figura del amor de Dios con su pueblo Israel. Y en el principio Israel no había fornicado con otros dioses, no se había apartado, porque era una idolatría lo que hacía Israel, que Dios le llamaba fornicación, era una fornicación espiritual. Pero en el principio Israel era una nación santa, era un pueblo que había sido apartado para Dios. Por lo tanto, se entiende que cuando le habla de tómate una mujer fornicaria, es porque Dios sabe lo que esa mujer iba a hacer. Porque era también una mujer que era idólatra. Me imagino que Oseas, siendo un profeta, tiene que haber tenido más de algún conflicto también con su familia con respecto a la mujer con la que se iba a casar. Porque más allá de que no fuera prostituta o fornicaria, era una mujer que no conocía a Dios. Por lo tanto, también adoraba a los Baales.
debe haber tenido más de algún conflicto con su familia. Y si la vida de Oseas, porque la vida de estos profetas, como Ezequiel mismo, la vida de ciertos profetas, Dios muchas veces la tomó, y cada una de las experiencias que ellos tenían en sus vidas era un mensaje que Dios quería darle a la nación. A través de su vida Dios estaba hablándole a un pueblo. Así es. Todo lo que vivió Oseas era el reflejo de la relación entre Israel y Dios. Pero Ezequiel también vivió cosas parecidas. Ezequiel tuvo que dormir cierto tiempo de un lado para hablar acerca de la rebeldía del pueblo. A Ezequiel se le murió su esposa y también allí había un mensaje para el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto nos enseña a nosotros algo, que también nuestras vidas tienen algo que decir con respecto a la gente que no conoce a Dios. Nuestras familias son un mensaje, nuestras vidas son un testimonio para otros. Y querámoslo o no, todo lo que nosotros decimos y lo que hacemos, hay gente que está viéndolo. Y hay algo que se está transmitiendo también para aquellos. A veces no dimensionamos eso, que en otras palabras dijo el Señor Jesucristo que nosotros somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Amén. Y que la gente espera algo diferente de nosotros. Usted quizá ha escuchado muchas veces que la gente dice con respecto a los cristianos: yo pensaba que eso no lo hacían. Cuando hacen algo que la gente asume que no debiéramos nosotros hacerlo. Pero por el hecho de ser cristianos, ellos asumen que no debiéramos nosotros comportarnos, hacer ciertas cosas, y se sorprenden cuando nos ven hacerla. Porque nuestra vida es un mensaje para otros. Y muchas veces no necesitamos hablar tanto, sino más bien comportarnos de cierta forma. Dar testimonio de nuestra fe con nuestras vidas. No solo de manera personal, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro hogar. Es un testimonio como lo fue la vida de Oseas, como la fue la vida de Jeremías, como fue la vida de todos los profetas del Antiguo Testamento, que Dios se valió de sus vidas para transmitir un mensaje a otros. Pero vemos nosotros aquí que Oseas tenía ese llamado particular que incluía esa experiencia que le iba a tocar vivir, dolorosa como es la infidelidad de su esposa, y el propósito era transmitir un mensaje a la nación de Israel. Y así como lo vivió este profeta y otros profetas, también nos muestra a nosotros la Biblia que lo que vivimos nosotros en el Evangelio no somos los únicos que lo vivimos. A veces nos encerramos tanto en nuestro propio dolor, nuestra propia aflicción, que pensamos que nadie más vive lo que nosotros vivimos. Y sentimos que lo que estamos pasando nosotros es algo único. Bueno, déjeme decirle que la Biblia nos dice que ciertos padecimientos, y muchos de los padecimientos nuestros los padecen muchos cristianos alrededor de todo el mundo. Dice el apóstol Pedro: sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, allá en África, en Asia, también están padeciendo las mismas cosas que padecemos nosotros. En Europa están viviendo lo mismo que vivimos nosotros. Pero dice el apóstol Pedro que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una de las cosas que nosotros podemos diferenciar cuando estamos viviendo alguna prueba, cuando es una prueba dada por Dios en nuestra vida, es que cuando usted pase la prueba, su carácter va a ser afirmado, va a ser usted perfeccionado, va a ser fortalecido y va a ser afirmado en el Evangelio. Cuando nosotros vivimos las consecuencias de nuestro pecado, entonces no vamos a obtener nada de esto, al contrario. Muchos de vosotros, dice el apóstol Pablo a los corintios, están debilitados, otros están enfermos, incluso, y hay más de alguno que se ha muerto incluso, como una consecuencia del pecado. Y es la diferencia que nosotros podemos ver en ese sentido. En el versículo 3 de Oseas dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El primogénito de Oseas se llamó Jezreel, que significa Dios siembra o Dios esparce. Y Dios le dio la orden directa de que le pusiera ese nombre porque el Señor quería recordarle al pueblo que la casa de Jehú recibiría un castigo por la matanza que él hizo. Que nosotros podemos ver esa historia en la Biblia, y donde él se excedió en exterminar a la familia de Acaba, toda la familia. Y Dios también lo iba a castigar a él por eso. Y ese nombre, Jezreel, fue el nombre del primogénito de Oseas. El segundo hijo traía también un mensaje implícito en su nombre y se llamó Lo-Ruama, que significa no compadecida. Y era también un nombre simbólico que Dios le dijo a Oseas que pusiera a su hija, porque no se iba a compadecer más de la casa de Israel. La tercera, o el tercer hijo que tuvo Oseas, también Dios le dice que le ponga el nombre Lo-Ami, que significa no pueblo mío. Y también era un nombre simbólico que Dios le dijo que le pusiera a su segundo hijo varón para hablar acerca del rechazo de Dios definitivo hacia Israel. La Biblia no detalla aquí en el libro de Oseas cómo fue la infidelidad de Gomer, cómo fue que cayó de a poco en adulterio, cómo fue siéndole infiel a su esposo. Pero en el capítulo 2, versículo 1, habla Oseas y dice: decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Oseas está hablando acerca, está ocupando la figura de un juicio, del juicio que se daba en el Antiguo Testamento con respecto a una mujer que era hallada en el acto del adulterio. En el libro de Deuteronomio 22:13, allí relata acerca de cómo debía solucionarse el problema de una mujer que era hallada en el acto del adulterio. Si eran hallados los dos, entonces dice la Biblia que los dos deberían morir. Tanto el hombre como la mujer que habían sido hallados en el acto debían morir los dos. Si un hombre, por ejemplo, dudaba de la castidad de su mujer cuando se casaba, entonces podía acusarla y allí se hacía un juicio donde el padre de la novia, el padre de la mujer, defendía a su hija, hablando de la castidad de su hija, él la defendía y venían delante de los ancianos del pueblo, que eran los que veían estos asuntos. Si la mujer era encontrada culpable, entonces la sentencia era la muerte por lapidación.
Si el hombre era culpable él porque había difamado a su esposa, entonces el hombre era castigado, era azotado y tenía que pagar también al padre de la novia por haber difamado a su hija. Si un hombre era encontrado con una mujer, si tomaba a una mujer y se acostaba con ella y lo hacía en el campo, lo vimos en la enseñanza pasada, se entendía que el hombre violentó a la mujer por tener más fuerza que ella y la mujer pudo haber gritado y no había nadie que la defendiera. Entonces en ese caso solamente el hombre debía morir. Pero si un hombre abusaba de una mujer y lo hacía en la ciudad, entonces debían morir los dos, porque se entendía que la mujer podía haber pedido auxilio y alguien podía haberlo socorrido. Entonces, o no gritó, se entendía eso, y los dos debían ser muertos. Oseas se está tomando esta figura cuando le dice a su propio hijo: ustedes contiendan con su madre o acusen a su madre. Pero la palabra que se usa allí para contender con su mamá significa reconvenir. Ustedes háganle ver a su mamá lo que está haciendo mal. Ustedes díganle a su mamá en qué se está equivocando, qué está haciendo mal, porque posiblemente los hijos también eran testigos de aquellas cosas que hacía su mamá. Y contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, dice Oseas, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, hablando de que, y más adelante le dice también Oseas, hablándole de sus amantes en plural, que no fue una vez, sino que fue en más de alguna ocasión que Gomer fue infiel con Oseas. Contended, sostengan una controversia, eso significa reconvengan. Otro versículo dice, otra versión dice: enfréntense a su mamá porque yo ya no es mi esposa y yo ya no soy su esposo. Díganle que deje de comportarse como una prostituta y que aleje de su pecho a sus amantes. Si no lo hace, le quitaré todo, dejándola desnuda como el día que nació. Los hijos aquí tenían la capacidad de hacerle ver a su mamá lo que estaba mal. Y tenían que decírselo, eso es lo que le decía Oseas, pero el propósito del juicio no era que ella fuera condenada, porque si ella era condenada como culpable, la pena era la muerte. Por lo tanto, Oseas no quería que muriera, sino más bien que durante el juicio, donde se ponían las pruebas y todas las evidencias del delito, ella se pudiera volver, pudiera reaccionar, se pudiera dar cuenta de lo que estaba haciendo mal y que sus hijos eran testigos de aquello, que sus hijos estaban allí para atestiguar contra ella. En el versículo 5 dice, Oseas 2:5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, hablando de que habían sido varios, o por lo menos más de uno, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir
su desnudez. Yo quiero que usted vea en la vida de Oseas que a pesar de las constantes infidelidades de Gomer, todo eso que él vivió y que estaba viviendo allí no estorbó su amor por ella. Su amor no fue disminuido hacia ella. Gomer seguía amándola. Oseas seguía amando a Gomer y deseando también lo mejor para ella. Dice que Gomer desconoció totalmente a su esposo, según lo que nosotros leímos aquí, y ella empezó a atribuirle a sus amantes el sustento y todo lo que tenía. Si bien esta es la historia de un hombre con su esposa, es el reflejo de nuestra historia con el Señor. Es el reflejo del pueblo de Israel con Dios y de nuestras constantes infidelidades también hacia Dios. Cómo nosotros hemos empezado a atribuirle con el tiempo, ya sea a nuestro trabajo, a nuestros esfuerzos, a nuestras capacidades, todo lo que nosotros somos y tenemos. Y cómo Dios también ve nuestra actitud. Tal como este hombre que se dolía al ver a su mujer irse detrás de sus amantes, así Dios también nos ve con el mismo dolor a nosotros cuando nos mira correteando detrás del mundo. Cuando nos ve fascinados con las cosas de este mundo, entretenidos con las cosas de este mundo. Cuando nos ve totalmente desapercibidos, distraídos en cualquier otra cosa menos en las cosas que edifican nuestra alma. Dios quiere que entendamos que ese mismo dolor Él lo siente igual. Cuando ve nuestra infidelidad, cuando tenemos otros dioses en nuestro corazón, cuando son otras las prioridades en nuestra vida, cuando son otros los deseos de nuestro corazón. En el capítulo 3, versículo 1 del mismo libro de Oseas, vemos el desenlace de esta historia. Si bien el libro de Oseas tiene muchos más capítulos, pero hasta allí narra, por ejemplo, la vida de este matrimonio. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de sus compañeros, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Cualquiera de nosotros podría dar por perdido un caso donde el esposo o la esposa hayan sido constantemente infieles. He escuchado consejos incluso de cristianos diciendo que se separen otros en casos así, siquiera algo hipotético. Sin embargo, nosotros vemos que lo que hace Oseas es algo que es fuera de la lógica de cualquier persona. Incluso una gran cantidad de comentaristas dicen que
los dos últimos hijos de Gomer no eran ni siquiera hijos de Oseas. Porque venía, se iba con otro hombre, de repente volvía, Oseas no tenía ninguna seguridad de que esos hijos fueran hijos de él. Pero, y esto es lo hermoso, lo que hace Oseas es, va al mercado de esclavos porque se cree que también se había prostituido. Cuando una mujer se iba de su casa y se prostituía, generalmente venía otro hombre o una persona y se hacían dueños de ella, la compraban. Y después eran vendidos en el mercado de esclavos. Alguien iba a un lugar allí, un mercado de esclavos, y pagaba por la libertad de una persona. Pero Gomer ya no valía nada. Cuando un buey acorneaba a una persona, según la ley del Antiguo Testamento, esa persona debía pagar como una indemnización a la persona 30 ciclos de plata. 30 ciclos. O sea, Gomer valía la mitad de eso. Una esclava valía 20 ciclos. Gomer no alcanzaba a valer lo que valía ni una esclava. O sea, había perdido todo su valor esta mujer. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia, que Gomer ya no era la mujer que era antes, ni siquiera la mujer con la que Oseas se había enamorado. Sin embargo, él va y paga por ella, la compra y la trae de nuevo a su hogar. Todo eso era para mostrar lo que Dios había hecho con su pueblo. Lo que Dios hizo un día con nosotros, como no teníamos absolutamente ningún valor. Porque no teníamos valor, habíamos perdido todo el valor. Cuando alguien cae, incluso en esta transgresión, en este pecado de adulterio, su palabra pierde valor, su credibilidad no sirve de nada. Es una persona que no es fidedigna, no es confiable. Es una persona que su palabra no tiene peso, no tiene un valor. Incluso ante los suyos, sus propios hijos ya pierden credibilidad con sus padres. Es una persona a la cual se le pierde también incluso el respeto, como le pasó a David, donde ya no era el rey de Israel, porque cualquiera se levantaba y se sublevaba contra el rey, aun cuando Dios lo había perdonado, aun cuando Dios lo pudo haber levantado nuevamente, cuando Dios lo restauró. El problema está en que la restauración de un matrimonio, de una familia, es una cuestión que demanda tiempo, demanda amor. Lo que hizo Oseas fue precisamente manifestar ese amor que sentía por Gomer, que a pesar de todos los errores que cometió, todo lo que hizo ella, él fue, incluso la compró. Podía haberla, y no la compró para venir a acostarse con ella, la compró porque quería tenerla aparte para él. Y posiblemente él también se dio a la tarea de restaurar su familia, de restaurar su matrimonio, porque para restaurar algo necesitamos que alguien esté decidido a hacerlo, que alguien, uno de los dos, no dé todo por perdido, que alguien guarde en su corazón una esperanza, que alguien tenga la fe, que tenga la convicción. Para restaurar un matrimonio se necesita que alguien crea que es posible. Si los dos se rinden, entonces
es inevitable que se va a deshacer ese matrimonio. Pero si uno solo cree que es posible, mire, cuando hay un matrimonio deshecho, desintegrado, yo sé que no se restaura la confianza de un día para otro. Es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo, que puede ser doloroso, y que hay muchos matrimonios que a medio camino han desistido y terminan separándose igual. Ya sea porque las raíces de amargura de su corazón nunca las pudieron lidiar con ella, por el resentimiento, por ese deseo de venganza. Pero si hay un matrimonio, aunque sea un matrimonio deshecho, desintegrado, un matrimonio que esté desahuciado, es bueno que consideremos algo. Al menos hay algo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo creó, dice la Biblia, de la nada. No había nada, todo fue hecho por su palabra. Y dice el autor de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios no necesitó nada para hacer el universo, solamente bastó su palabra, eso fue suficiente. Si Dios puede hacer algo de la nada, ¿no podrá restaurar algo cuando ya está ahí, aunque esté deshecho? Aunque esté desintegrado, aunque esté desarmado, aunque esté desahuciado. Dijo el Señor Jesucristo en cierta oportunidad a sus discípulos cuando vieron a un hombre rico irse, quizás porque no podía abandonar a sus dioses. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, entonces ¿quién es salvo? ¿Quién se va a salvar? Y Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y si hay una palabra en el corazón de alguien que cree que para Dios es posible, entonces es posible restaurar una familia. Es posible restaurar un matrimonio, restaurar unos hijos, un hogar, por muy desintegrado que esté. Dios lo puede hacer. Basta que alguien le crea. Quiero terminar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Porque vemos nosotros aquí en esta historia que lo que hizo Oseas con su trabajo, con su amor, lo que hizo motivado por su amor fue darle valor nuevamente a comer. Él le dio valor y nosotros también, nosotros somos los que le damos valor a las cosas. Nosotros elevamos el valor de las cosas cuando las cuidamos y cuando le damos el lugar que merecen. Entonces nosotros le subimos el valor incluso a las cosas. Y Oseas hizo eso con comer. Dice en el libro de Gálatas 6:1, hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en la tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. La versión que usted tiene, que es la Reina Valera, dice, vosotros que sois espirituales, hablando de esto, si alguno viera a su hermano que ha caído en pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar allí significa, tiene que ver con un hueso que se ha dislocado y que tiene que ser puesto de nuevo en su lugar. Yo no sé si alguien alguna vez se ha dislocado algún hueso y ha ido donde una persona que arregla hueso. Es doloroso, porque no ponen anestesia. Es doloroso y después requiere también un cuidado para que no se disloque nuevamente. Un cierto cuidado requiere también de un tiempo de permanecer quizás con el pie no haciendo
mucho esfuerzo, o la mano, o el hombro, o lo que sea. La restauración en un matrimonio es igual. Puede llevar años, y dice, vosotros que sois espirituales, hablando de que los líderes de la iglesia también, los pastores, los ancianos de la iglesia, cumplen también un rol fundamental allí, aconsejando, también ministrando y ayudando a sanar las heridas, porque en algún momento de ese proceso más de alguien quiere también abortar, quiere dejar todo. Por lo tanto, allí se necesita también la ayuda. Por eso dice en el texto, ayúdense cuando se encuentren en problemas. O sea, ayúdense uno a otro, sobrellevar las cargas unos con otros. Porque así nosotros también estamos cumpliendo la ley de Cristo. Es fácil deshacer algo, es fácil desechar algo. Hoy día nosotros lo vemos incluso en las leyes de divorcio, donde aumentan una gran cantidad en todos los países del mundo, porque es fácil deshacer un matrimonio cuando hay conflictos, cuando ya tienen problemas en su carácter, incluso las personas ya no se toleran, no se soportan, se separan. Pero nosotros tenemos la capacidad en nosotros de perdonar, tenemos la capacidad de poder ayudarnos unos a otros incluso. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda fortalecer en esta tarde, y que esta palabra, sabemos nosotros, que siempre bendecirá nuestras almas. Vamos a pasar a orar.